las consecuencias de esa situación deciden no tomar posesión del cargo. Pues ese hecho de no tomar posesión del cargo para salvarse de la acción de pérdida de investidura es al mismo tiempo configurador de causal de acción de pérdida de investidura. De suerte que si usted viola el régimen de inhabilidades y no quiere posesionarse por eso, no tiene escapatoria. Le van a iniciar el proceso jurisdiccional correspondiente para despojarlo de la investidura. Por indebida destinación de dineros públicos. ¿En qué consiste eso? En que hay que respetar el presupuesto, hay que respetar la planeación del Estado en las inversiones públicas. Y se configura esta causal de varias maneras. Por ejemplo, cuando el congresista, haciendo uso de su cargo, se pone de acuerdo con una autoridad al interior del Senado o de la Cámara y desvían unos recursos que están autorizados para otros propósitos, Esa es una indebida destinación de dineros públicos. Un congresista que de alguna manera desobedece la destinación a la cual tienen que ceñirse los presupuestos de las entidades del Estado, indudablemente, sentencia de naturaleza penal donde se declara a la persona responsable por haber cometido tráfico de influencias o una sanción disciplinaria, no, que se compruebe el tráfico de influencias en el proceso de pérdida de investidura. Por supuesto, serán muy relevantes o muy pertinentes las pruebas que el interesado de la pérdida de investidura aporte o solicite en el marco de ese proceso breve que se adelanta ante el Consejo de Estado. Y detallando un poco más las inhabilidades, existen inhabilidades, o existe mejor la inhabilidad por condenas penales, por haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de delitos políticos o culposos. Tiene que ser pena privativa, porque si fue condenado por delito doloso, pero si no fue pena privativa, no hay inhabilidad. Recuerden ustedes, y sepan los que aún no lo saben, que en materia de inhabilidades, en materia de incompatibilidades, en materia de prohibiciones, las interpretaciones y aplicaciones tienen que hacerse de manera restringida y no pueden ser extensivas, en virtud de que es necesario preservar los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la función pública, el acceso a la participación política. Por haber gestionado ante entidades del Estado negocios, ante entidades públicas, haber adelantado diligencias ante entidades públicas 6 meses antes de las elecciones, por haber perdido la investidura de congresista. Esta tal vez es una de las consecuencias más duras. Si el congresista pierde su investidura, se hace inelegible, intemporalmente. No puede jamás volver a elegirse congresista. Bueno, y ahí en la lámina ustedes encontrarán, y lo pueden leer en la Constitución, artículo 179, cuando parientes en los grados que determina la Constitución, tercer grado de consanguinidad, el primero civil y el segundo de afinidad, integran una misma lista para las elecciones que se van a realizar en esa fecha, para cargo como alcalde o gobernador o para corporación pública, en este caso Congreso de la República. De suerte que, habiéndose inscrito en la misma lista por el partido o grupo significativo de ciudadanos, teniendo esos parentescos que determina la Constitución y que están también en la ley, se configura la causal de pérdida de investidura. Está inhabilitado por el que tenga doble nacionalidad, excepto los colombianos por nacimiento,
y la coincidencia de periodos. Estamos hablando de las causales de inhabilidad. ¿Por qué me refiero a ellas? Porque es tal vez lo más recurrente. Al violar el régimen de inhabilidades se configuran causales de pérdida de investidura. Y el congresista, insisto, le pueden iniciar acción disciplinaria, acción de nulidad electoral, pero la acción de pérdida de investidura, que es la acción que comúnmente se llama acción de muerte política. ¿Cuáles son los recursos en este proceso de pérdida de investidura? Pues se adelanta en única instancia. Tratándose de los congresistas, se adelanta en única instancia, en el Consejo de Estado. Se adelanta en única instancia. Es posible interponer dentro de los 5 años siguientes el recurso extraordinario de revisión y eventualmente se puede adelantar acción de tutela cuando se den o se configuren las causales de interposición o de impetrar acción de tutela contra sentencias judiciales, pues no nos alcanza el tiempo para explicarlo, por supuesto, a niveles de detalle. La pérdida de investidura produce unas consecuencias jurídicas, la salida del cargo, no se puede elegir nunca más, produce unas consecuencias de tipo político, lo saca de la actividad política, por lo menos no puede ser elegido, y produce unas consecuencias de señalamiento, de declaración de indignidad, unas consecuencias de tipo moral. Podríamos seguir hablando con algunos niveles de detalle, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza. Yo fui invitado para explicar las generalidades de la pérdida de investidura. Agradezco mucho la oportunidad y la presencia de todos ustedes. Ahora van a escuchar al doctor Francisco Salazar Gómez sobre el elemento subjetivo de la pérdida de investidura. Bueno, muchísimas gracias al doctor Oñoro. Por cuestión de tiempo, por la televisión, nos vemos abocados a cortar así tan abruptamente porque pues nos falta tiempo para todas estas explicaciones tan importantes. Le damos un saludo de bienvenida al diputado de la Asamblea de Cundinamarca, el doctor Hermes Villamil Morales, también que nos honra con su presencia en este evento. A continuación, la segunda conferencia a cargo del doctor Francisco Manuel Salazar, titulada Elemento subjetivo en la pérdida de investidura, según un estudio de la sentencia 424 de 2016. Grosso modo, el doctor Francisco Salazar es abogado de la Pontificia Universidad Bolivariana, ha sido gerente auxiliar de cartera y de banca oficial del Banco Popular y se ha desempeñado en un papel muy importante en la función pública desde la Procuraduría General de la Nación como procurador delegado. Entonces los dejamos con ustedes, con el doctor Salazar, que durante 35 minutos nos estará dando esta explicación. Pues muchas gracias, primero que todo al auditorio que tiene la paciencia de escucharnos, el presente y el televidente. Y pues lo mismo, un agradecimiento muy especial al inspirador e impulsor de esta importante cátedra, al querido amigo Gregorio El Hach. Fue muy generoso con la presentación que hizo y por eso explica pues tal vez la complicidad de tantos años el que me haya invitado a este foro. Un saludo muy especial a los compañeros de mesa, a mi compañero de intervención, al señor rector, al señor alcalde que nos están acompañando. La intervención que voy a realizar, de pronto, en un momento dado, marca una distancia con alguna de los planteamientos que hizo mi antecesor y pues es indudable que eso tiene su razón de ser porque en un reciente pronunciamiento jurisprudencial, además es una sentencia de unificación, es una SU, la SU 424 de 2016, inclusive providencia que todavía no conocemos en su integridad. Los alcances de la misma apenas tenemos como referencia lo que se ha plasmado en el boletín 33 de la Corte, donde hace una referencia de la principal argumentación ratio decidendi, pero no se conoce en su integridad la providencia. Y aquí se está planteando un cambio sustancial frente a la forma
o al tratamiento que se le da para que se configuren las causales de pérdida de investidura. He de anotar que en esta materia, personalmente, de tiempo atrás, desde la primera vez que tuve la oportunidad de intervenir en este tipo de procesos, ya hace muchos años, como defensor y abogado de algunos congresistas, y después también más adelante en mis intervenciones como agente del Ministerio Público, he sido de la tesis de que en la materia de pérdida de investidura debe considerarse el elemento subjetivo. Es un tema que tiene tanta importancia que además que en la fallida reforma constitucional, en la fallida reforma política institucional, se consideró esa configuración especial del proceso de pérdida de investidura, porque realmente por la naturaleza de la sanción que se impone se hace necesario tener otras consideraciones. Yo he sido de la tesis de que las disciplinas y ramas del derecho que tienen por función imponer sanciones o penas emanan de una misma fuente, la facultad punitiva del Estado o ius puniendi, independientemente que exista fraccionamiento de la potestad sancionadora en autoridades jurisdiccionales, administrativas y en órganos de control. Desde las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, al tratar de esclarecer cuál era la corporación competente para conocer de los procesos de pérdida de investidura, porque inicialmente en la ponencia inicial que se lleva se plantea que la corporación competente para conocer de la pérdida de investidura de congresistas iba a ser la Corte Suprema de Justicia. Es en el debate que se da en el seno de la Asamblea que se considera que esa función se le debe atribuir al Consejo de Estado en consideración a la naturaleza administrativa y disciplinaria que tenía la pérdida de investidura. O sea, desde la misma configuración que hace el constituyente, se hace referencia y consideración a que este tipo de procesos y las sanciones que él implica son sanciones que tienen naturaleza disciplinaria, y eso tiene una connotación importante, como lo vamos a ver. Ha sido además reiterada la jurisprudencia, tanto constitucional como del Consejo de Estado de la Jurisdicción Contenciosa, que le reconoce al proceso de pérdida de investidura su naturaleza de proceso disciplinario. Desde los albores de la jurisprudencia del Consejo de Estado, estoy haciendo referencia a una sentencia de 13 de febrero de 2001, se consideró que este era un proceso con una naturaleza especial. Dijo en su momento el Consejo de Estado, dice, cobra especial relevancia en el presente asunto recordar la naturaleza jurídica y finalidad de dicha acción, por cuanto su contenido, como más adelante se explica, si bien presenta algunas características particulares, de todas maneras corresponde y hace parte del régimen disciplinario aplicable a los miembros del Congreso. Como ya lo ha expresado esta corporación, lo mismo que la Corte Constitucional, se trata de una acción ciudadana de rango constitucional cuya finalidad, en el caso de los miembros del Congreso, es deducir, a través de un debate de carácter jurisdiccional ante el Consejo de Estado, responsabilidad de naturaleza ética y política, sancionable con la imposición de una máxima sanción de orden disciplinario. El juez contencioso no tiene ninguna duda sobre la naturaleza del proceso y la sanción, consistente en despojar al congresista de su investidura. Por su parte, refiere también el Consejo de Estado, la Corte Constitucional en la sentencia C-319 de 1994 precisó lo siguiente, dice, por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional de tipo disciplinario, que castiga la transgresión del Código de Conducta Intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario, pues no se observa duda
en los referentes jurisprudenciales tanto de constitucionalidad como de la jurisdicción contenciosa, que se trata de una sanción de tipo disciplinario y por consiguiente el proceso a través del cual se impone es un proceso que tiene naturaleza disciplinaria, no se le pueden pedir pelas al olmo. ¿Qué es lo que produce una sanción disciplinaria? Pues un proceso disciplinario. Entonces es claro pues que, por lo tanto, que se debe concluir que el proceso de pérdida de investidura, aunque revestido de especiales características, tribunal competente, en única instancia cuando se trata de congresistas, porque cuando se trata de funcionarios territoriales es un proceso de dos instancias, en primera ante el tribunal, en segunda no ante la sala plena, pero sí ante la sección primera del Consejo de Estado por el sujeto pasivo calificado, por los términos cortos, por la sanción única y permanente, por la no prescripción o caducidad de la acción, como nos refirió, pero es indiscutible que no es otra cosa que una especie del género proceso disciplinario, que se entiende por el derecho disciplinario, como lo ha dicho la jurisprudencia, inclusive la jurisprudencia constitucional, específicamente la sentencia C-708 del 99, dice: el derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenece. Entonces, pues, este régimen especial de responsabilidad de los congresistas y de los funcionarios elegidos popularmente, para mí no existe ninguna duda que la misma jurisprudencia lo ha caracterizado como un proceso de naturaleza disciplinaria. Por tratarse de un procedimiento a través del cual se impone la más grave sanción que puede sufrir un congresista, que equivale a la muerte política, ha de dársele plena vigencia a la garantía prevista en el artículo 29 de la Carta, tal también como lo dice de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado este criterio. Dice: la Corte Constitucional considera que las normas constitucionales en las cuales se consagra la pérdida de investidura deben ser interpretadas de manera armónica con el artículo 29 de la Carta, con las necesarias adaptaciones que exige la naturaleza especial de aquellas. Siendo así, ¿qué exigencias son las que implica la caracterización de la imposición de las garantías del artículo 29 constitucional? Sobre ese tema también encontramos precedentes en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. En los debates de la Asamblea Nacional se presentó un informe que se denominó Aplicación de los principios fundamentales del derecho penal en toda actividad punitiva del Estado, que me voy a permitir a leer en forma extensa por la importancia que tiene para definir el punto. Dijo en su momento ese informe que presentó el comisionado el constituyente Londoño, dice: el carácter del órgano que impone una sanción no altera la naturaleza del acto punitivo. Ciertamente, ninguna diferencia ontológica se aprecia entre las sanciones impuestas por el órgano jurisdiccional y aquellas que son producto de una decisión administrativa, como quiera que unas y otras afectan intereses esenciales de la persona, como su libertad o su patrimonio económico. No obstante, sin razón válida para ello, se ha venido planteando por un sector de la doctrina que la responsabilidad que emana de las contravenciones administrativas es de carácter estrictamente objetivo y que, de otra parte, los principios fundamentales que rigen el derecho penal y procesal penal no se hacen extensivos al ejercicio de la actividad punitiva por parte de órganos diferentes a la rama jurisdiccional cuando se ocupa de reprimir delitos, o sea, la materia penal. Dice la constancia, dice: el error radica, como acertadamente lo expuso el doctor Manuel Gaona Cruz, en escindir las diversas disciplinas que tienen a su cargo la imposición de sanciones, derecho penal, disciplinario, contravencional, etcétera, olvidando que todas ellas emanan de la facultad punitiva del Estado, que es una sola. Esto es el ius puniendi, es uno, no importa el órgano del Estado que lo ejerza. Sobre el particular, y aquí hace una cita de una decisión del doctor
del magistrado Gaona Cruz, antes de la vigencia de la Constitución del 91, donde se dijo lo siguiente, dice: el derecho punitivo es una disciplina de orden jurídico que absorbe o recubre como género 5 especies, a saber, el derecho penal delictivo, reato, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por indignidad política o impeachment, y que por lo tanto son comunes y aplicables siempre a todas las modalidades específicas del derecho punible, y no solo respecto de una de ellas, ni apenas de vez en cuando las garantías señaladas en la Constitución y en la legislación penal sustantiva y procesal que la desarrolla. Concluye ese informe presentado y considerado en la Constituyente con lo siguiente, dice: toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene, como bien lo recuerda la Corte, una misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que provengan de una autoridad administrativa o jurisdiccional o las formales diferencias en los trámites rituales. De consiguiente, los principios que rigen el derecho punitivo de los delitos, incluyendo el de la culpabilidad, se hace referencia expresa al elemento subjetivo, deben necesariamente hacerse extensivos a las restantes disciplinas sancionatorias en las que no haya existido un desarrollo doctrinal adecuado sobre esta materia. O sea, pues que en el mismo seno de la Asamblea Constituyente se consideró esa naturaleza punitiva y las características de las garantías y qué garantías debían revestir el ejercicio de esa potestad punitiva, haciendo expresamente referencia a la necesidad de considerar el elemento subjetivo. Aquí vale la pena notar que la línea jurisprudencial prevalente en el Consejo de Estado es que en materia de pérdida de investidura no se hace consideración al elemento subjetivo. Es evidente, como lo planteó el doctor Oñoro, que no siempre es fácil encontrar que en una hipótesis de pérdida de investidura sea posible hacer una consideración de la no existencia del elemento subjetivo, pero hay los eventos, hay la posibilidad y hay la necesidad de evaluarlo, porque habría que analizar no solo la causal, sino las circunstancias de cada caso. Esta doctrina, este planteamiento que se hace en la Constituyente, es expresamente acogido por la Corte Constitucional en sede de tutela y en importantes pronunciamientos de constitucionalidad, como aquel que estudió lo referente a la imposición de responsabilidades objetivas en materia disciplinaria por incurrir en infracciones que tenían su tasación o su definición en la Constitución. Dijo en su momento en la sentencia C-708 del 99 lo siguiente la Corte Constitucional: sea lo primero señalar que el ejercicio del derecho del Estado a sancionar ius puniendi las faltas disciplinarias que cometan sus servidores para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos protegidos por ellas, debe estar revestido de todas las garantías de orden sustantivo y procesal consagradas constitucional y legalmente para los regímenes sancionatorios, particularmente en lo que hace el derecho penal, en la medida en que ambos participan de elementos comunes. Sin embargo, la remisión a los institutos de este derecho solo es viable en el evento de una inexistencia de regulación específica y suficiente, habida cuenta de la autonomía del derecho disciplinario. Quiero hacer énfasis en el argumento del juez constitucional. El derecho a sancionar está condicionado por la vigencia plena de los principios generales del derecho sancionatorio y, reconociendo la autonomía del derecho disciplinario, acepta la aplicación analógica de todo el desarrollo de la dogmática penal. En conclusión, cualquiera que sea el tipo de sanción, multa, prisión, arresto, destitución, pérdida de investidura, suspensión del cargo, amonestación, etcétera, independientemente del estatuto o norma que lo consagre, de la denominación que se le dé y de la autoridad que imponga la sanción,
se deben aplicar las garantías consagradas en la Constitución, en el derecho punitivo teórico y práctico, y aquellas que naturalmente surgen de los principios generales del derecho. La Corte Constitucional enuncia en forma expresa e inequívoca los institutos que desarrollan tales principios. En la sentencia que antes referí, la C-708 del 99, dice lo siguiente, dice: la concordancia que un régimen disciplinario pueda tener con ese mandato constitucional en el artículo 29, en lo que a la determinación de las faltas disciplinarias se refiere, requiere dar cabida a los principios propios de los regímenes sancionatorios, en lo relacionado con la valoración de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por consiguiente, para que proceda la sanción, esta debe ser imputable a título de dolo o de culpa, aún la sanción de pérdida de investidura. Recientemente, en la sentencia SU 424 de 2016, que como les decía, todavía no conocemos en su texto integral, la Corte revoca, no solo revoca unas decisiones de tutela, sino que entra a revocar la decisión que tomó el Consejo de Estado de declarar la pérdida de investidura al considerar que a dos congresistas cuyas tutelas se acumularon se les había violentado esta garantía al no considerar el elemento subjetivo. Y a pesar de que se trata de una causal de inhabilidad que puede considerarse como una causal objetiva de pérdida de investidura, sin embargo, en el escenario en que ocurrieron los hechos era completamente predicable el tema de pérdida de investidura. ¿Qué conocemos de la sentencia, por lo menos en lo que dice el boletín de la Corte explicando la ratio de la decisión? Dice sustancialmente lo siguiente, dice: la Sala Plena de la Corte Constitucional concedió la tutela solicitada de manera separada por dos ciudadanos a quienes se había decretado la pérdida de investidura como representantes de la Cámara para el periodo 2010-2014, por haber incurrido en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 179, numeral 5 de la Constitución, esto es, tener vínculo de matrimonio o parentesco en tercero grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con personas que para el momento de la elección ejerzan autoridad política, civil o militar en la circunscripción donde debe realizarse la elección. Para la Corte, el amparo constitucional procedía para proteger el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que encontró que en las dos sentencias que se impugnan por la vía de tutela se incurrió en un defecto sustantivo con la interpretación que hicieron del precepto constitucional que establece la citada inhabilidad y su aplicación a los dos accionantes, pues por tratarse de un proceso sancionatorio, esta interpretación debía partir del artículo 29 de la Constitución, con acatamiento de todas las garantías procesales y una visión pro homine, que tuviera en cuenta el elemento de culpabilidad fundamental en el derecho sancionatorio, en el cual no se puede aplicar una responsabilidad objetiva. ¿Y qué fue lo que consideró la Corte? Dijo: en este caso los señores representantes no obraron con una conducta dolosa o culposa que les sea imputable. ¿Por qué razón? Porque antes de su elección habían consultado lo que era una línea jurisprudencial del Consejo de Estado que decía que en esos eventos en los cuales se iba a elegir a alguien para una circunscripción departamental, no se consideraba que había la inhabilidad porque tuviera un pariente ejerciendo jurisdicción o ejerciendo funciones en el ámbito municipal, que como eran ámbitos diferentes, no se aplicaba la inhabilidad. Y habiendo unos lineamientos de jurisprudencia del Consejo de Estado en ese sentido y unas consultas que se hicieron a la sala de consulta del Consejo de Estado y al Consejo Nacional Electoral, que le dijeron a estos congresistas que no había problema, que había un precedente que consideraba que, que en ese caso no aplicaba la inhabilidad. Sin embargo, el Consejo de Estado entendió que sí, en una nueva lectura, en una nueva interpretación que hizo de esa inhabilidad, y por eso la Corte consideró que se les había
desconocido el análisis de la imputación subjetiva de la conducta y por tanto revocó las decisiones de tutela que no ampararon y además entró a revocar directamente las decisiones del Consejo de Estado que habían decretado la pérdida de investidura. O sea que esta fue una tutela además con efectos inmediatos, porque no, como suele ordenar, que le dice, usted autoridad que expidió un acto arbitrario, yo le digo que ese acto arbitrario lo saco del ordenamiento jurídico y le ordeno que expida el acto de reemplazo que esté acorde con la Constitución, sino que la Corte aquí directamente tomó la decisión al considerar que era tan específica la orden que había que darle al Consejo de Estado que no tenía sentido y que podía ser además violatorio incluso de la autonomía del juez, ordenarle tomar una decisión que no podía hacer otra que decir no procede la pérdida de investidura de los señores, o sea, cambiar el fallo sancionatorio por un fallo absolutorio y en este caso lo hizo directamente la Corte Constitucional. Es evidente que todavía hay muchos puntos de derecho que están pendientes por definir, hay que conocer el alcance de la sentencia, la argumentación completa en la cual ella se fundamenta, hay puntos en debate, por ejemplo el tema de oportunidad, el tema del alcance, si es solamente frente a la confianza legítima o si puede considerarse que es, aunque de la textualidad del texto, de la literalidad del comunicado, se entiende que la afirmación de la Corte en una sentencia de SU, por lo tanto que constituye un precedente vinculante, dispuso que en materia de pérdida de investidura hay que considerar el elemento subjetivo para que se pueda entender que está debidamente establecida la causal y que se pueda decretar la pérdida de investidura. Les agradezco mucho la atención que han brindado para escuchar estas consideraciones y estaríamos prestos pues con el doctor Oñoro para atender las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Y le agradecemos la intervención al doctor Salazar. Paso seguido, pues la gran noticia que se viene en este momento es la firma de 2 convenios, los cuales me permitiré leer el enunciado. El primero con la Alcaldía de Zipaquirá, que dice así: acuerdo de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios del Senado de la República de Colombia y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá. El enunciado dice así: entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, en adelante el CAEL, representado por el presente acto por el señor Secretario General del Senado, Gregorio El Hash Pacheco, con cédula de ciudadanía 10.540.910, quien obra en calidad de director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, de acuerdo a la resolución 177 de 2014 de la Mesa Directiva del Congreso de Colombia, por una parte, y por la otra, el municipio de Zipaquirá, representado para el presente acto por el doctor Luis Alfonso Rodríguez Balbuena, obrando en calidad de alcalde municipal de Zipaquirá y representante legal del municipio de Zipaquirá, de conformidad con el acta de posesión suscrita ante la Notaría Primera del municipio de Zipaquirá, con fecha del 24 de diciembre de 2015, facultado para celebrar este acuerdo de colaboración. Con estos convenios se busca fortalecer la tarea académica e investigativa que lleva el CAEL a partir de los importantes aportes y conocimientos que nuestros nuevos colaboradores de la red CAEL puedan brindar a los procesos que se vienen adelantando. Entonces, en este momento se está firmando este importante acuerdo entre el CAEL y la Alcaldía de Zipaquirá. Un aplauso, por favor, aquí, porque ustedes… El siguiente acuerdo dice así, es entre el CAEL y la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Dice así el enunciado: acuerdo de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Senado de la República de Colombia y Uniagraria.
entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, representado para el presente acto por el señor Secretario General del Senado, Gregorio El-Hash Pacheco, con cédula de ciudadanía 10.540.910, quien obra en calidad de director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, de acuerdo a la resolución 177 de 2014 de la Mesa Directiva del Congreso de Colombia, por una parte, y por la otra, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, representada para el presente acto por el señor Jorge Orlando Gaitán Arciniegas, con cédula de ciudadanía número 19.078.203, obrando en calidad de rector y representante legal de Uniagraria, facultado para celebrar este acuerdo de colaboración. Un aplauso, por favor, para este importante momento. Y clausura este importante evento el doctor Gregorio El-Hash, aludiendo a estos importantes convenios que se acaban de realizar aquí en un acto histórico. Bueno, solo para renovar nuestra gratitud, nuestro compromiso, resaltar la labor de nuestros dos expositores de la mañana de hoy, ambos de altísimas calidades, y también reseñar con alegría y júbilo la suscripción de estos dos convenios que van a contribuir al fortalecimiento de la labor del Centro de Altos Estudios Legislativos y por esa vía al fortalecimiento de nuestro régimen democrático. A ustedes, estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios, miembros de UTL, la UTL del senador Toño Guerra siempre está en el CAEL. A nuestros televidentes, al equipo de Secretaría General, doctor Lucio Muñoz, al doctor Giovanni, coordinador de actividades de CAEL, protocolo, prensa, Senado, presidencia, nuestro agradecimiento, la doctora Laura también nos ha ayudado mucho, y renovarles nuestra invitación para que nos sigan acompañando en Experiencias CAEL, en Cátedra CAEL, en Semilleros CAEL, en Red de Doctores CAEL o en el convenio con la Cancillería. Que tengan muy buen día. Gracias.